Que el Señor te bendiga en esta hora. Hoy nos corresponde estudiar Proverbios capítulo 28. Hemos avanzado a lo largo de este mes, hemos iniciado este año estudiando el libro de los Proverbios y hoy vamos a estar hablando acerca de este Proverbios que nos regala 28 versículos bíblicos y que a la misma vez vamos a encontrar en este proverbio ese contraste de dos caminos. El camino del justo que vive en integridad y en rectitud y sobre todo en confianza con el Señor, y el camino del hombre impío que está marcado por el temor, por la corrupción y la autosuficiencia. El énfasis de este capítulo 28 nos va a hablar acerca del temor del Señor, sobre la justicia social, sobre la honestidad y sobre la confesión del pecado. A lo largo de estos 28 versículos vamos a encontrar estos diferentes temas que nos van a ayudar a poder poner en práctica lo que es esta sabiduría. Estos principios que el Señor nos regala, cada proverbio es un principio de vida. Cada dicho que nosotros encontramos en este hermoso libro nos ayuda a crecer como persona y sobre todo a mostrar que en nuestro corazón está sobre todo el temor al Señor. Es que no se trata solo de hablar de la sabiduría, sino se trata de vivir con sabiduría, poderla aplicar a nuestro día a día, poder poner en práctica en las diferentes áreas donde nos está enseñando. Así que en el verso número 1 dice la palabra del Señor: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. La culpa lo único que produce en la vida del ser humano es un temor constante. Cuando nosotros hacemos cosas malas, caminamos en una vida de impiedad, eso hace que nuestro corazón esté siempre agitado, huyendo, teniendo ese miedo que muchas veces se puede convertir hasta en pavor. Por eso dice el texto: huye el impío sin que nadie lo persiga. Porque lo que está haciendo el mismo pecado y la misma impiedad en la vida de la persona es trabajando en su corazón, trabajando en su mente, y está viendo enemigos donde no lo hay. Y está viendo ocasiones difíciles donde realmente no lo hay, porque no tiene paz en su corazón, porque su mente siempre está maquinando que lo que viene son cosas malas. La contraparte de este verso nos está diciendo: mas el justo está confiado como un león. Es que cuando caminamos en un camino de temor al Señor, de rectitud, de confianza en el Señor, esto viene a producir en cada uno de nosotros seguridad. La seguridad no viene cuando tú te mentalizas: estoy bien o estoy bien. La verdadera seguridad viene cuando caminamos en justicia, cuando caminamos en rectitud, cuando caminamos con un corazón que le agrada al Señor. Tú no estás teniendo temor que lo que viene es malo, sino que estamos confiados. Fíjate lo que está diciendo este texto. Nos está recordando y nos está diciendo que es en la justicia donde nosotros alcanzamos seguridad. Pero en la culpa lo que hay es un temor constante. Y es que en la sabiduría hebrea, la conciencia limpia siempre ha sido una fuente de valentía. El león simboliza autoridad y paz interior, porque está diciendo: está confiado como un león. Ese león puede estar allí descansando tranquilo porque tiene paz, porque tiene seguridad. Y a eso se está refiriendo este texto cuando nos está haciendo esta hermosa comparación. Hasta la paz interior tiene que ver con la justicia y con la rectitud con la que nosotros caminamos. En el verso número 2 dice: por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido, sabio, permanece estable. La corrupción produce inestabilidad política. Por eso dice que la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos. Cuando hablamos de liderazgo, de gobernabilidad, de gente que está en el poder, nosotros nos damos cuenta que muchas veces los gobiernos en su mayoría están llenos de corrupción. Y eso lo único que está haciendo es trayendo inestabilidad a las naciones, inestabilidad a los pueblos. El liderazgo justo, sin embargo, nos está diciendo que lo que trae es orden.
pero el pecado colectivo todo lo que viene a generar es problemas. Cuán importante es que nosotros oremos por nuestros líderes, que nuestros líderes sean hombres sabios, hombres justos, donde sea Dios teniendo el control de toda esta situación. Quizás tú te estás quejando de tu gobierno, pero no has orado por tu gobierno. Quizás tú te estás quejando por los líderes, por las autoridades, pero somos llamados como hijos de Dios a orar por ellos para que sea Dios gobernando, teniendo control de las personas que van a estar en esos puestos de tanta autoridad. Porque aunque tú digas, no, yo no soy político, mira, solo con decir yo no soy político, tú estás cerrando tus ojos a una realidad que no podemos obviar. Es que muchas veces los pueblos son conmovidos y las situaciones sociales son movidas a causa de esta gente que está en el gobierno. Quizás no vamos a ser participantes de ningún partido político, pero sí debemos de llevar en nuestras oraciones cada uno de los líderes que se sientan en esas sillas, porque quieras o no, esto impacta a la sociedad e impacta a nuestra comunidad. Y como hijos de Dios somos llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Y para poder ser luz necesitamos orar para que nosotros podamos traer bendición a nuestras ciudades. En el verso número 3 dice que el hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. Es que la opresión está abajo, también es injusticia cuando oprimimos al pobre. La pobreza no justifica el abuso. Dios condena toda la explotación. Hay gente que para salir de su pobreza daña a otro que es más pobre, se aprovecha del pobre, explota al pobre, se aprovecha de los recursos. Y muchas veces aún dentro de la iglesia nosotros vemos gente queriéndose aprovechar de otra gente. Aquí lo que nosotros vemos es que Dios dice no está a favor de aquellas personas que quieren aprovecharse. Ningún líder, sea espiritual, ni alguien de tu casa, ni alguien de tu familia, tiene por qué aprovecharse financieramente de otro. Es lamentable ver cómo hay líderes espirituales que están aprovechando esa parte que Dios les ha dado para aprovecharse financieramente de otros. Realmente a Dios esto no le agrada. A Dios no le agrada que por la posición en la que Dios nos ha dado, nosotros tratemos de aprovecharnos de las personas. Sin embargo, la palabra del Señor nos está diciendo que esto es como algo que viene a destruir. Nosotros debemos de saber que debemos de honrar a Dios en nuestros tratos y en cómo tratamos a las personas y en no aprovecharnos de los demás. Esto también le pasa al comerciante. Muchas veces el comerciante dice, no, yo estoy vendiendo, pero lo que estoy vendiendo no le estoy ganando. Y lo que está haciendo es aumentando sus precios 200, 300, 400 veces mucho más de lo que le costó y está aprovechándose del pobre. Muchas veces este verso lo vemos en el comerciante aprovechado. Y no es que no debe de vender para ganar, pero tampoco ser tan injusto para aumentar los precios y para dañar al pobre. Por eso recordemos que Dios nunca va a venir a justificar ese pecado. ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada que nos aprovechemos del pobre. En el verso número 4 dice que los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que guardan la ley contenderán con ellos. La obediencia define de qué lado nosotros estamos. La ley es instrucción divina. Esto es la Torá en el Antiguo Testamento. No solo son normas humanas, sino que la ley nos ayuda a poner límites. Es para que nosotros vivamos ordenadamente. Pero los que dejan la ley están diciendo, alaban a los impíos, porque no quieren que nadie los sujete, que hagan reglas. Las reglas, los principios, las leyes son dadas primero por Dios para poner al hombre en orden. Luego en las autoridades civiles y militares para que tengamos una sociedad que se mueva en un orden. Así que nosotros debemos de saber que la ley es esa instrucción que defiende la verdad, aunque seamos pocos, porque mucha gente lo que quiere es violar la ley. Pero aquí nos está diciendo que nosotros debemos de guardarla. Luego en el verso número 5 dice que los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas.
Es que el pecado es tal que lo único que viene a hacer es nublar el entendimiento espiritual de las personas. Cuando una persona está caminando en el pecado, en las malas decisiones, esa persona no tiene la capacidad de entender el juicio, está nublado y cree que lo que está haciendo eso es lo correcto. Mas los que buscan al Señor dice que estos entienden todas las cosas. Buscar a Dios implica una relación constante día a día con el Señor, porque lo primero que Dios hace en nuestra vida es restaurar nuestra capacidad de poder entender las cosas. Esa capacidad de poder que nuestra mente se pueda abrir y tener un conocimiento, no meramente solo intelectual, sino también un conocimiento espiritual. Buscar a Dios diariamente es necesario. Y tú me podrás decir, ¿para qué? Para aprender a discernir correctamente cada situación en la que nosotros estamos envueltos. Poder discernir los tiempos, poder discernir las edades, las sazones que nuestro Padre Celestial estamos en un tiempo de tantos cambios, pero cuando nosotros estamos cerca de Dios somos capaces de entender todo lo que se está moviendo en el mundo espiritual. Porque el mundo espiritual es más real que el mundo material. Quizás tú solo estás pensando en el mundo material, pero realmente hay un mundo espiritual que nosotros no lo podemos percibir con nuestros 5 sentidos, pero sí se puede percibir con los sentidos espirituales. Y para poder ejercer, poner en práctica, despertar esos sentidos espirituales, es necesario tener una comunión con el Señor. Es necesario diariamente estar en esa constante relación con nuestro Dios. En el verso número 6 dice, mejor es el pobre que camina con integridad que el de perversos caminos y rico. Qué tremenda comparación. Pobre con temor o rico con perversos caminos. Y aquí está diciendo este verso y comienza con esta palabra interesante, mejor. Y cuando está diciendo la palabra mejor, está hablando que es de mejor alto nivel. O sea, cuando comparamos qué vale más, si un rico que no tiene temor al Señor, si un rico que camina en caminos perversos y en caminos malvados, o aquella persona que no tiene riquezas materiales, que nosotros le llamamos pobre, pero que aún en su pobreza camina en integridad y en rectitud delante del Señor. Es que la integridad vale más que las riquezas, que cualquier dinero de este mundo. La sabiduría bíblica defiende esa integridad, esa rectitud y nos lleva al éxito. Elegir carácter antes de ganancia, porque la integridad está en el carácter. No es si te ven o no te ven, es que tú eres recto y eres íntegro aunque las personas no te vean, porque ese es el carácter que tú tienes como hijo de Dios. No importa que seas pobre, vale mucho más, es mejor, está diciendo el proverbio, el pobre que camina con integridad, el que tiene el carácter íntegro, recto, que aquel rico que es malo, aquel rico que es perverso. Así que aquí vamos a ver qué es lo que mejor vale delante del Señor. En el verso número 7 dice que el que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Las compañías revelan el carácter con quienes nosotros nos relacionamos. Y aquí está hablando de un tema que quizás lo vimos en uno de los capítulos anteriores, pero no se ha profundizado tanto, y es la glotonería. Simboliza falta de dominio propio. Mucho comer viene a avergonzar a su padre, porque muchas veces esos hijos son tan, podríamos decir, maleducados, decimos nosotros, pero realmente lo que tienen es que les hace falta dominio propio. Rodearse de personas que honran al Señor, eso es lo que Dios quiere, pero hay gente que con la manera con quienes se relacionan están demostrando el tipo de carácter que tienen. ¿Quiénes son tus amigos más cercanos? Refleja el carácter de integridad y de rectitud que nosotros tenemos. En el versículo número 8 dice que el que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés para que se compadezca de los pobres, las junta. Dios redistribuye, dice, lo mal ganado. O sea, el que aumenta sus riquezas con usura.
Usura significa aquella persona que cobra, aquel que presta. Y que cuando presta, presta con intereses, o sea, que quiere ganar a alguien que te presta $1,000 y por esos $1,000 te va a estar cobrando 100, 200 mensuales solo de intereses y siempre la deuda al capital. ¿Cuánta gente que presta con usura y lo que quiere es hacerse rico rápidamente y ganar mucho dinero? Y crecido interés, está diciendo el verso. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para que se compadezca de los pobres, las junta. La usura delante del Señor, Dios la ha condenado. ¿Por qué? Porque sigue explotando al necesitado y al pobre. Y ya vemos que Dios está diciendo, yo no quiero que ustedes se aprovechen de las personas pobres. Gana con justicia o perderás con vergüenza. Porque lo que esta gente se ha ganado dañando a otro, fíjate, lo va a perder con vergüenza. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer para que se compadezca de los pobres las juntas. Está diciendo, Dios va a hacer algo y lo va a terminar perdiendo todo lo que se ha ganado. Porque ese dinero no le agrada al Señor, que nosotros ganemos ese dinero de esa manera. Así que hay que ganar el dinero con justicia y si no lo vamos a perder con vergüenza. En el verso 9 dice que el que aparta tu oído para no oír la ley, su oración también es abominable. No se trata solo de orar, porque hay gente que quiere estar orando, pero no quiere arreglar su vida. No quiere ordenarse, no quiere obedecer la palabra, no quiere tomar los principios bíblicos. Y esto lo vemos muchas veces en la iglesia. La gente dice hay que orar, hay que orar, hay que orar. Ok, hay que orar, porque orar es importante. Pero aún esa oración es abominable. ¿Por qué? Porque ha apartado su oído de la palabra de Dios, porque ha apartado su oído para no oír la ley. Es que la oración sin obediencia es hipocresía religiosa. Escucha a Dios antes de pedirle. Recuerda, ¿tienes que orar? Claro que sí, pero antes de orar tienes que obedecer. Obedecer a lo que Dios te está diciendo, las áreas de tu vida que tienen que ser cambiadas. Así que no solo te arrodilles, porque muchas veces esa oración no pasa del techo, porque nuestro corazón no es recto, porque no obedecemos la palabra, porque conocemos los principios bíblicos y no la obedecemos. En el verso 10 dice que el que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa. Mas los perfectos heredarán el bien. Dios protege a los justos, pero también dice que juzga a los engañadores. Él hace errar a los rectos por el mal camino. Él caerá en su misma fosa, mas los perfectos heredarán el bien. Aquí habla de un principio de retribución divina. Si tú haces cosas malas, caerás en una fosa, pero si tú obedeces la palabra del Señor, Él enderezará tu camino para que puedas heredar lo bueno de las bendiciones de nuestro Dios. Así que no seas piedra de tropiezo para otros. En el verso 11 dice que el hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. La riqueza puede venir y producir orgullo, altivez, autosuficiencia en las personas, mucha soberbia, porque el hombre rico se cree más que los demás, se cree soberbio, se cree que nadie está a su nivel, que nadie está a su altura. Y se cree, dice, muy sabio en su propia opinión, pero el pobre es bien entendido, puede escudriñar este camino. Es que la sabiduría verdadera no depende del dinero. No pienses que primero tienes que ser rico para después ser sabio. Eso no combina de esa manera. Es con la sabiduría del Señor es que Dios va a empezar a bendecir. Pero nosotros muchas veces pensamos que la persona que porque tiene mucho dinero es muy sabia. A veces ese rico es bien necio. Nosotros debemos de aprender a discernir, a evaluar, ¿verdad? No solo a mirar por las apariencias, porque las apariencias engañan. No juzgues a una persona por su portada. Muchas veces juzgamos el libro por su portada, juzgamos a la persona por cómo anda vestida, pero no seas así porque eso es necedad. Sabiduría es aprender a discernir más allá de lo que está enfrente de tus ojos. En el verso 12 nos dice, cuando los justos se alegran, grande gloria hay, mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. La justicia produce libertad
y también la maldad produce temor. El liderazgo impacta a la sociedad y este capítulo nos está hablando de liderazgo, de gobernabilidad, de gente que gobierna, pero los justos se alegran cuando hay gente justa gobernando. Así que nosotros debemos de saber que el liderazgo impacta a nuestra sociedad. Vivamos de tal modo que nosotros podamos ser justos también para que los que están cerca de nosotros tengan un lugar, una comunidad hermosa, porque no somos gente injusta que vamos a ir a hacerle daño a los demás. En el verso 13, fíjate que aquí vamos a encontrar este verso clave, porque dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La confesión trae restauración. Hay que confesar. ¿El qué voy a confesar? Mi pecado, tu pecado. Lo que tú has hecho que no le agrada al Señor, ve en oración y confiésalo. No tienes por qué hacérselo a un hombre, porque no es con un hombre que tú te vas a confesar. Vas a confesárselo al Señor, porque dice que el que encubre su pecado, ese no prospera, ese está atado, ese no avanza, porque su pecado está allí escondido. Más el que lo confiesa, dice, y se aparta. Porque no solo se trata de confesar y buscar el perdón, porque hay gente que va al altar y pide perdón, pero cuando se levanta del altar sigue haciendo lo mismo. No se trata que te reconcilies y que proclames tu pecado y le digas al Señor, claro, ese es el primer paso. Pero este proverbio nos está diciendo que el primer paso es confesar, buscar el perdón, decirle a Dios, yo fallé en esto. Pero también cuando te levantas no vas a seguir repitiendo ese pecado, porque el texto dice, más el que se los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Y este verso 13 es un verso clave para poder entender que hay gente que no avanza y no prospera porque tiene pecados escondidos, porque tiene pecados ocultos y no va a prosperar. Vendrá un año, vendrá otro y no va a avanzar. Lo que el Señor quiere es que avancemos, pero aquí está la clave: confiesa tu pecado y apártate de él. No escondas lo que Dios quiere sanar. En el verso 14 dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. El temor de Jehová protege. Bienaventurado el hombre que teme al Señor. Porque ese hombre que siempre teme al Señor es feliz, es bienaventurado, es dichoso. Mas el que endurece su corazón, ese caerá en mal. El temor de Dios con la reverencia debe de generar en nosotros esa obediencia, caminar para el Señor, y somos dichosos. Así que mantén tu corazón siempre sensible a Dios. No endurezcas tu corazón, porque al endurecerlo, lo que vas a traer a tu vida es el mal. Del verso 15 al verso 16 nos está diciendo este texto: león rugiente y oso hambriento es el malvado que gobierna sobre el pueblo pobre. El gobernante falto de entendimiento multiplicará la extorsión, pero no prolongará los días del que aborrece la avaricia. Este texto nos está hablando acerca de los gobernantes injustos, cómo ellos vienen a oprimir al pueblo. La falta de entendimiento produce abuso de poder. Y hasta en eso tenemos que orar por quiénes votar, a quiénes elegir, quién es esa gente justa que merece estar en el gobierno. Nosotros debemos de rechazar la corrupción, aunque todo el mundo la esté siguiendo. Nosotros somos llamados a vivir contracorriente, no con la corriente de este mundo, sino con la corriente del Señor, bajo los principios del Señor. Aunque eso muchas veces nos lleve en contra de nuestros amigos, de nuestros familiares, porque a veces ellos piensan, este es el camino, pero nosotros debemos de saber que es los principios de Dios los que nosotros debemos de defender. Porque si no, un hombre que empieza a gobernar sin temor al Señor, este traerá conflictos a nuestra sociedad. En el verso 17 dice que el hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro y nadie lo detendrá. Y aquí está hablando acerca de esta palabra tan fuerte: homicidio, matar a alguien, llevar la sangre de alguien. Este la cargará
hasta su propia muerte. Nadie lo detendrá. Es que la culpa persigue a la persona violenta. Este pecado grave destruye la paz interior. Un hombre puede matar a otro, pero en la carga que va a llevar en su corazón hasta el final, esa nadie se la puede quitar. Que si Dios perdona, claro que perdona. Que si Dios puede cambiar, claro que Dios puede cambiar. Pero eso que está en su corazón, nadie se lo va a quitar, esa angustia de haberle quitado la vida a alguien, probablemente inocente, una persona que sufrió en manos de él. Así que apártate de todo tipo de violencia y no estés junto con los violentos. Del verso 18 al verso 20 dice la palabra: el que en integridad camina será salvo, pero el de perversos caminos caerá en alguno de ellos. El que cultiva su tierra se saciará de pan, pero el que sigue a los ociosos se colmará de pobreza. El hombre fiel recibirá muchas bendiciones, pero el que quiere enriquecerse deprisa no estará libre de culpa. Integridad y fidelidad, esto trae bendición. El afán por enriquecerse nos va a llevar a una vida de pecado, a una vida de ruina, a una vida de maldad, a una vida de muchos problemas. Nosotros no nos tenemos que apresurar, sino ser constantes, disciplinados, poner las cosas en las manos del Señor y poco a poco ir viviendo en una vida recta e íntegra, y es Dios el que añade bendiciones a nuestra vida. Del verso 21 al verso 23 nos va a hablar un poco acerca de el carácter. Fíjate lo que está diciendo. Hacer distinción de personas no es bueno, hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. El avaro se apresura a enriquecerse sin saber que caerá en la indigencia. El que reprende a otro hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Y está hablando acerca de esa parcialidad. Es que nosotros tenemos que aprender a ser imparciales. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hacer distinción de personas, tanto la una como la otra. Es que aquí nosotros vamos a entender que la reprensión sabia trae el favor duradero. Cuando corregimos con amor, sea a uno, sea a otro, vamos a bendecir a las personas, y a la misma vez se recibe ese consejo con amor. Por eso la palabra del Señor dice que nosotros no tenemos que hacer distinción de personas, que nosotros no tenemos que caminar haciendo diferencia entre el uno y el otro, que debemos de caminar siempre viviendo esa vida imparcial, al que tiene como al que no tiene. Hay que corregir a diferentes personas. Cuando Dios pone ese consejo en nuestro corazón, no hagamos acepción, no digamos, ay, yo a este sí le voy a dar, a este no le voy a dar, es que este me cae bien, este me cae mal. Ten cuidado, porque eso habla de tu corazón. Ahora, en la última parte de este verso, del verso 24 al verso 28, nos va a hablar unos temas interesantes, que dice que el que roba a su padre o a su madre y dice esto no es malo, se hace compañero del criminal. Y el de ánimo altanero suscita contiendas, pero el que confía en Jehová prosperará. Primero que nada, el primer verso nos está hablando acerca que el hijo que roba es semejante a aquella persona que también es un criminal. Fíjate, quizás no anda robando en la calle, pero le roba en la casa. Y la Biblia lo está comparando que es igual. Luego está diciendo en el verso 25, el de ánimo altanero suscita contiendas, pero el que confía en Jehová prosperará. La gente contenciosa, la gente que por todo hace pleito, gente, yo voy a usar esta palabra, buchinchera, no sé si tú la entiendes, pero esa es esa gente revoltosa que hace pleito por nada. Pero dice que ese va a traer contiendas. Apartémonos de esa gente y oremos a Dios que el Señor nos quite todo ese tipo de gente que le gusta hacer contiendas por todo, porque hay gente que anda tan dañada que por todo quiere hacer conflicto. Y ahora luego dice en el verso 26, el que confía en su propio corazón es un necio, pero el que camina con sabiduría será librado. No confíes en tu propio corazón, porque tu corazón es engañoso, te puede dañar. No confíes, confía en el Señor. Y luego está diciendo, el que da al pobre no tendrá pobreza, pero el que aparta de él sus ojos tendrá muchas maldiciones.
ahora nos está dando la contraparte. ¿Qué nos está diciendo? Que ahora nosotros le demos al pobre. No es que te aproveches del pobre, es que tú le des al pobre. Porque cuando tú le das al pobre, bendiciones vienen sobre tu vida. Y luego dice, cuando los malvados se levantan, se esconde el hombre. Cuando perecen, los justos se multiplican. Así que es que Dios trata con el hombre, tanto con el hombre malo, como también bendice al hombre justo. Confiar en el Señor es la idea central de este capítulo número 28. Nuestra confianza en el Señor es primordial y nuestra confianza en nosotros mismos, cuidado. Eso es un problema porque allí es donde nos podemos equivocar. Recuerda que este proverbio nos ha enseñado sobre la integridad, que es lo que trae seguridad, el temor del Señor que nos trae bendición, confesar nuestro pecado, verso 13, eso trae restauración a nuestra vida y sobre todo la justicia que honra al Señor. Espero que haya sido de bendición. Suscríbete al canal, comparte este video para que otras personas también puedan recibir esta enseñanza. Dios te bendiga.